¿Cómo están? Bien, Feliz año, ¿ah? Feliz 2020 para todos. igual, gracias. Gracias, profesor. Feliz año para usted también. Muchas gracias. Partimos con las preguntas. Hola, ¿cómo están? ¿Se conectaron un poco más ahora? No se ha movido mucho, ¿ah? Hay 11 solamente. Bueno, partamos. Ya chicos, chicas, la idea era que hoy día me trajeran preguntas sobre materia, sobre la tarea, sobre algunas cosas que estuvieran haciendo. Profe, acá sobre la tarea. ¿Ya? Por ejemplo, en términos de AUC, ¿cuánto esperaría lograr que uno llegara a lograr con un AUC o con la matriz de confusión? Que por ejemplo yo la hice y en verdad el AUC me da bastante alto y la matriz de confusión muy buena. Entonces es muy buena como para ser verdad. Tanto en el modelo de desarrollo como en la validación. En la validación, hice la validación y me da una UC de 0,9. Ya, y la distribución de la sensibilidad, la especificidad, ¿cómo anda? Eh, Eso no lo he sacado todavía, pero la matriz de confusión me da una precisión de los casos que están incumpliendo, Ujú. casi un 0,94. Ya, trata de ver cómo anda la predicción, tanto para los ceros como para los unos, para que no te estés quedando con una regla que está sobreentrenada. Ok, lo otro que pensaba hacer era hacer una cross validation con un CAFOL. Sí, eso es como una alternativa de hacer una validación cruzada Ujú. para después descubrir sí, cómo te da la sensibilidad, la especificidad, pero tienes que pedirle que te grabe esos estadísticos. Ok, ok, profesor, gracias. Por nada. ¿Alguien más?
Alejandra, ¿cómo te ha ido? Hola, profe. Estoy acá poniéndome al día. Estoy bien, gracias a Dios. Oiga, profe, le tengo una duda, pero la mía es un poco más básica a la que le hicieron antes. Tengo unas dudas con respecto a la tarea 1. Nosotros trabajamos, yo trabajé con la Caro, Carolina Zapata, el Fernando Morales y Eli. El tema es que nosotros trabajamos con todo lo que salía en la tarea, o sea, hacer esto, otro, todo eso, pero me entra una duda con respecto a la selección de variables, porque Ya. la selección de variables en algunas partes la hacemos antes de hacer el modelo final o después del modelo final, y Rich y Lazo entiendo yo que ayudan a la selección de variables. Estábamos bien en los puntos con solo Rich, Lazo, otras cosas, ahí como que me pierdo un poco a mi parecer quedó sobreajustado nuestro modelo, pero al fin y al cabo igual lo entregamos porque lo hicimos nosotros y creíamos que es lo mejor que pudimos hacer, pero todavía no logro llegar a un modelo que me diga, que yo me sienta satisfecha diciendo, ya, este sí, como que todos me salen demasiado perfectos en el R cuadrado, en todo me sale muy perfecto y eso es malo, o sea, claramente es algo sobreajustado. Entonces yo creo que el error está en la selección de variables, hay algo que estamos fallando en eso. Y ahí como que no sé cómo podríamos hacerlo. A ver, en el Rich no hace selección de variables. Eso hay que tenerlo claro. El que hace selección de variables es el Lazo y el ElasticNet. Ok. Ya, el Rich no. Ahora, si tú haces forward, backward o el stepwise, a veces, o sea, por lo general estos métodos no te van a entregar un óptimo como resultado. Usualmente siempre van a tirar un subóptimo. Y puede ser que algunas de las variables que queden ahí realmente no contribuyan a predecir el evento que tú quieres. Entonces, a partir de eso, tú todavía puedes ir eliminando variables e ir comparando cómo te quedan los indicadores de calidad predictiva del modelo. Ponte tú, supongamos que estos métodos de selección de variables te dice que el modelo quedó con 15 variables, pero tú te das cuenta que de esas 15 todavía hay variables que podrías sacarlas. Entonces tú las sacas y, por ejemplo, puedes pasar de 15 y considerar un modelo con 13 variables. Y cuando ya tienes el modelo con 13 variables, tú ahí con lo que haces es calcular los indicadores de calidad predictiva y ves cuánto ha cambiado. Si la pérdida ha sido ínfima, entonces eso quiere decir de que un modelo de 13 variables es tan bueno como el modelo de 15, ¿no es cierto? Claro. Entonces te quedas con el modelo de 13 o puedes seguir bajando incluso. Entonces la idea, eso sí, es que no bajes a un modelo que ya la calidad predictiva empieza a echarse a perder. ¿Y cuándo es realmente la calidad predictiva aceptable? No sé, pues en la tarea 1 nosotros vimos con el R cuadrado, también quisimos con Pres y Pres nos salía infinito, entonces no entiendo por qué que nos salía mal, que estábamos haciendo mal. ¿Cuándo es realmente bueno o no? Porque nosotros decíamos, mientras el R cuadrado o error cuadrático medio sea lo más alto posible o mejor, estábamos felices, pero después nos dábamos cuenta con Pres que salía infinito, que no entendíamos su respuesta. Entonces, no sé cuándo es decir, ahora está bien, calidad muy bien, no sé. Ya, a ver, para empezar, el R cuadrado no es un indicador de calidad predictiva. El R cuadrado es indicador de calidad de ajuste, bondad de ajuste. Entonces te dice que también el modelo se ajusta a los datos. Ah. Pero puede ser que tu modelo se ajuste bien a los datos porque hay un sobreajuste y la calidad predictiva ser mala.
Ok. Por eso es que uno, el R cuadrado, usualmente no lo usa para medir calidad predictiva del modelo, porque él no captura eso. O sea, no te representa la calidad predictiva. Por eso hay que ver el MAE, el MAPE, que son, esos son o el error cuadrático medio, que son los estadísticos que sí te están midiendo calidad predictiva del modelo. Ok. Ahora, cuando tú, en el caso de la primera tarea, cuando tú quieres predecir un evento que es continuo, es importante mirar la distribución de esa variable que tú quieres predecir, la variable objetivo. ¿Por qué? Porque si la variable es muy asimétrica, entonces incluso el MAE no te va a dar una buena calidad predictiva, porque el MAE está enfocado a tener buenos resultados cuando la distribución es más o menos simétrica. Entonces, por eso... Simétrica se refiere como a que sea gaussiano, a que sea lineal, como que tenga clara la distribución. Claro, que sea una distribución más simétrica, no una distribución asimétrica. Es difícil que llegue a la normal, pero sí que si tú graficas el precio, haces el histograma del precio tal cual como lo tienen observado en la tarea, te vas a dar cuenta que la distribución es muy asimétrica. Hay precios que son muy grandes y eso hace que la distribución se vuelva asimétrica. Claro, nosotros lo hicimos logarítmico para que pudiera tener algo más similar a la normal. Claro, entonces ahí en ese caso los indicadores de calidad predictiva se comportan mejor cuando la distribución es cercana a ser simétrica. Ya. Pero es extraño que te haya salido un infinito, ¿no? Es que yo creo que pueden serlo, de hecho lo quitamos de la tarea porque no entendíamos la respuesta de la consola, lo quitamos en el código final, pero la verdad yo creo que algo fallamos en el proceso. Sí nos fijamos en el error cuadrático medio y en el R cuadrado. Estuvimos como cazándonos más por ese lado. Pero bueno, claro. Espero que hayamos al menos sacado un azul. Ya, pero no se te olvide de que en el tema de la tarea 1, el R cuadrado debería de no ser usado como un indicador de calidad predictiva, porque realmente no es un indicador de calidad predictiva. No, ya me quedó súper claro. Pero sí el error cuadrático medio. Claro, el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es un indicador. Ahora, lo que tiende a suceder que en el error cuadrático medio es que tú puedes poner más variables y la calidad predictiva mejorar y pensar que las variables que estás poniendo aportan. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de qué variables uno pone en el modelo. Si tú pones un modelo con muchas variables, el modelo puede tener sobreajuste e indicar que tienes un error cuadrático medio bastante bueno, pero es debido al sobreajuste que tiene. Lo importante es que uno siempre tiene que tener un equilibrio entre un modelo que sea muy simple o un modelo que sea muy complejo, y hablemos acá de un modelo complejo cuando tiene muchas variables. Okay. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en la muestra de desarrollo, que es la que tú usas para entrenar el algoritmo se va a entrenar bien y va a tener buenas predicciones, pero cuando lo ocupas en la muestra de validación, que es cuando tú validas si tu algoritmo quedó bien entrenado o no, te va a mostrar un sesgo en que la predicción no va a ser tan buena. Me queda claro. Gracias, Rolando. Pues nada. ¿Profe? Sí, Álvaro. Una pregunta con respecto a la tarea. Si uno ocupa el método de stepwise, entonces no ocupa lazo, o puede ocupar, o sea, los dos métodos. A ver, lazo y stepwise, uno debería ocupar todos los métodos,
No es que si yo ocupo uno, descarto uno, sino que son procedimientos para hacer la selección de variables. Entonces el stepwise es un método y el lazo es otro método. Claro, pero funcionan en paralelo, a eso me refiero, no son, por ejemplo, uno y después el otro para mejorar. Ah, no. No, usas uno o usas el otro. Ya. Profe, y lo otro, en la etapa de selección de variables, uno también tiene que separar una muestra de entrenamiento y una muestra de test. También. O eso se hace después para validar la calidad del modelo. La separación lo hace siempre desde un inicio. Tú separas tus datos en una de desarrollo y en otra de test, y lo que hace la muestra de test la reservas para que después pruebes que el modelo que has entrenado tenga buenos indicadores allí también. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso de ingeniería de variables, creación de variables, transformación de variables, el proceso de selección de variables, todo debía de hacerse en la muestra de desarrollo. Con la muestra de desarrollo tú llegas a un modelo final. Y después de ese modelo final lo pruebas con la data que dejaste afuera para ver qué tan bien se comporta. Profe, y una consulta, esa etapa de entrenamiento y después de validación, ¿tiene que hacer en un ciclo for con varias recurrencias y varias muestras, o en realidad uno lo puede hacer sacar una sola muestra para el tema de selección de variables y cosas? O sea, con una basta, pero a veces por un tema de azar te pueden salir cosas como que la calidad predictiva de la muestra de desarrollo es mejor que la muestra al revés, que la calidad predictiva de la muestra de desarrollo es peor que la de validación. Y es un poco por un tema de azar, pero eso significa que en tus datos algo está ocurriendo. Tú puede ser que quieres predecir un evento que, por ejemplo, hay pocos unos o pocos ceros y en la muestra va a haber un algoritmo que va a quedar sobreentrenado. Ah, perfecto. Pero cuando uno saca la matriz de confusión, por ejemplo, ahí uno no puede obtenerla si es que hizo un for, por ejemplo. En la tarea 1 con el mínimo cuadrado uno podía sacar un promedio de varios ciclos. No, acá también te podrías hacer lo mismo, para cada muestra guardas la especificidad, la sensibilidad y la accuracy, y después lo que hace los promedios. Ya. O sea, ¿se puede hacer también? Sí, se puede hacer. Antiguamente nosotros repetíamos, por ejemplo, el proceso 100 veces y guardábamos el error cuadrático medio y después promediábamos el error cuadrático medio, ¿no es cierto? Sí. Acá puedes hacer lo mismo, repetir 100 veces y para cada vez guardar la sensibilidad, especificidad, el área bajo la curva, el KS, y después promediar eso como un resultado final. Profe, ¿y en la matriz de confusión, en el R, tienen que ser factores? Sí, para la función matriz de confusión tienen que ser factores. Ah, porque a mí me está saliendo un error con factores y si lo ponía como numérico me entrega un valor, pero no, ahí voy a tener que ver entonces qué era. Sí, tienes que ver. Lo que pasa es que esa función de matriz de confusión existe en dos paquetes que tienen el R. La que nosotros hemos visto para la clase es es la función del caret. Por eso uno pone caret 2 puntos y la función. Claro, entonces uno tiene que poner caret primero para como especificar qué es la que estoy ocupando. Exacto, que la función que estás ocupando es del paquete caret y no de otra. Hay otro paquete que se llama information value, me parece, que ahí también existe una función que hace también la matriz de confusión, pero no es la que hemos visto en clase. Perfecto. Profe, y cuando uno calcula el modelo y uno ve la bondad de la predicción, por ejemplo, de la tarea 1, ¿cuánto es
porcentualmente la desviación que se considera un buen ajuste. Por ejemplo, en el error de mínimos cuadráticos, uno tenía un valor y por ejemplo, de la función, no me acuerdo cuánto, ¿cuánto es? ¿Hay un valor del SM que uno considera ya que si te da es razonable? Pero estamos hablando de cuál modelo, ¿del modelo de la tarea 2 o la tarea 1? No, de la tarea, por ejemplo, que es para entender, en la tarea 1, por ejemplo, calculé los errores mínimos cuadráticos, los promedios. Sí, pero en la tarea 2 no se calcula el error cuadrático medio. No, pero es para aclarar un punto de la tarea 1 en realidad. Y ahí uno escoge simplemente el mejor, o sea, el más bajo, pero yo no sé si es que en realidad el valor que me estaba dando era bueno. No, finalmente uno siempre escoge el más bajo de entre todos los que estás comparando. Ya. Ahora, acuérdate que puede llegar otra persona y desarrollar un modelo que tiene un error cuadrático medio más bajo que el que tú llegaste. O sea, por eso finalmente uno hace bastantes pruebas, experimenta bastantes veces el proceso para llegar con un modelo que de los que probó es el mejor. Sí. Pero eso no quiere decir que es el mejor modelo que va a existir. Puede que otra persona con los mismos datos llegue a un modelo que es mejor que ese. Claro, simplemente si es que ese indicador es más bajo que el que uno tenía. Claro. Okay. Claro, ahora, lo que uno hace es tratar de que los indicadores sean bajos. Porque acuérdate que el error cuadrático medio lo que hace es ponderar más a las equivocaciones grandes, ¿no es cierto? Sí. Porque está elevado al cuadrado. Sí. Entonces, claro, ahí, ¿qué va a ocurrir? De que si tú tienes un modelo que tiene outliers, entonces puede ser que la diferencia entre lo que predice el modelo y lo que tú observas es grande. Y va a haber valores gigantes porque va a ser esa diferencia al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Depende un poco las unidades de medida de lo que estás tratando de predecir, que puede quedar muy grande. Entonces, a veces para evitar porque también queda, como está elevado al cuadrado, queda en la escala al cuadrado de la variable. Entonces, para evitar eso, uno le saca la raíz cuadrada al error cuadrático medio y mira más bien la raíz cuadrada para que no tenga el efecto el efecto que sea muy grande el valor. Okay. Profe, y volviendo a la tarea 2, cuando uno, la muestra está bien desbalanceada, hay una diferencia alta entre los 1 y los 0. Si uno hace el balanceo entre 1 y 0, se reduce bastante la cantidad de datos, quedan como 600 y algo. De 5000 originalmente. ¿Eso no afecta la calidad del modelo que uno construye? No, porque después tú tienes que corregir el modelo logístico, lo tienes que corregir el que vas a usar para predecir. O sea, el modelo que sale del ajuste directo, tienes que modificar el beta 0, dependiendo de qué método usaste para balancear. Perfecto. Entonces, y lo otro, en la clase vimos también que uno, para estos casos, por ejemplo, usaba este sistema de asignación de puntajes en vez de obtener beta. En este caso de la tarea, el resultado esperado sería un scorecard, o puede ser un modelo con los betas. Puede ser un modelo con los beta también. Ahí depende de la última parte, donde dice cómo lo usaría usted el modelo. Ahí tienen que explicar cómo lo usarían. En el sentido de que si un modelo que con solo los betas sería útil, o de repente pasarlo a hacer un scoring de ese modelo, y va a ser más fácil de usar. Ahí es parte de la discusión que tienen que poner, de qué manera ustedes el modelo lo podían explotar de una manera más fácil de poder implementarlo. Ok. Ya, profe, con eso quedó un poco más claro. Gracias. Súper. ¿Más preguntas?
Profe, ahí cuando señalaron el tema del balanceo, uno puede tanto reducir la data como aumentarla. Claro. Sí, hay distintas técnicas. Hay la de dejar, claro, oversampling, hay distintas técnicas y ahí uno tiene que saber cuál técnica está usando para, de acuerdo a eso, hacer las correcciones posteriores. O sea, después igual hay que corregir el modelo dado el balanceo que uno hizo. Sí, usualmente, por ejemplo, si tú ocupas la técnica de, dice, yo tengo de 1000 datos, tengo 100 unos. Entonces lo que dice, voy a agarrar todos esos 100 unos para desarrollar el modelo y aleatoriamente voy a sacar 100 ceros para quedar mitad, ¿no es cierto? Y después tú, cuando ya ajustas el modelo logístico, y lo que tienes que hacer es el beta 0, corregirlo en función de los ceros y los unos que tú tienes. Entonces tu ecuación después que vas a usar para predecir el beta 0 no es el beta 0 que te entregó el R, sino es un beta 0 corregido de acuerdo a cómo hiciste el balanceo. Creo que me queda claro, porque no es lo mismo que después en la data de, no sé, nueva data, hacer un balanceo nuevamente para aplicar el modelo. ¿O? No. Ok. No, porque depende, por eso depende cómo haces, porque si tú tienes poco frecuencia de ceros, la vas a usar todos para correr el modelo, ¿no es cierto? No te vas a quedar con datos para validar. Entonces, más bien ahí lo que tú haces es entrenar tu modelo y ocupas técnicas de validación cruzada para el dejando uno afuera, por ejemplo, para ver qué tan bueno son los indicadores de calidad predictiva cuando dejaste un individuo afuera de los datos. Ok, gracias, profe. Profe, usted envió un correo respecto a un tema de copia. Sí, yo mandé un email porque en la tarea 1 llegaron tareas idénticas, incluso de la sección 1 con la sección 2. Idéntica, y era solamente cambiado el tamaño de letra, el tipo de letra y tamaño de letra. Y obviamente los integrantes, porque si no hubiera sido extraño, ¿no sé. Pero nosotros somos la sección 3, ¿o me equivoco? La 2. Ah, ya. Pero tareas de las 2 llegaron idénticamente iguales a de la 1 y viceversa. Ya. Profe, ¿y las notas están muy malas? ¿O estamos muy perdidos con lo que estamos en los resultados de las tareas? Para ver si estamos entendiendo correctamente, pregunto. Mañana tengo entendido que están listas las correcciones, así que se les va a enviar con los feedback de cada uno de las preguntas. Genial. Oiga, profe, ¿y en las tareas usted revisa o qué es lo que pesa más? ¿Son los informes o el código R? Ambos, porque tú entregas el informe, entregas el código, entonces se va probando que el código funcione de acuerdo a tus resultados. Ya, entonces el feedback también va a venir con qué cosas hicimos mal en el código y que afectó quizá el informe. No, lo único que te va a decir es que parte del código falló. Ya, y ahí nosotros si queremos preguntar por qué o qué está haciendo, lo vamos viendo, el ayudante responde. Ya. Sí. Ok. Profe, y con respecto a la prueba, ¿cómo es? ¿Es como hay que desarrollar un código? No, nada, es una prueba conceptual. ¿Pueden entrar a la sección 1 y sacar la prueba de ahí? No. ¿Aló? O sea, es una prueba con preguntas de materia.
Claro, una prueba conceptual. Ah. Y esa se contesta en el periodo de tiempo que usted va a dar el lunes 13, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Claro. Sí, más o menos son 2 horas. Publico la prueba tipo 8:30 y 2 horas tienen para subirla. Ya, profe, sí, porque nosotros... O sea, la prueba de media hora la pueden hacer, pero 2 horas porque hay aquellos que pueden llegar más tarde, etcétera. Sí, pero, porque claro, yo no estoy disponible hasta como un poquito antes de las 9. claro, no. Y la prueba realmente, así si uno se sienta y responde tranquilo, en media hora, 45 minutos debería estar sin problema, pero le doy 2 horas para que aquellas personas que quieren tomarse más tiempo, o aquellas personas que están como, que no salen a las 8:30, salen un poco más tarde. ¿Y la prueba es de todas las materias que hemos visto en clases o solo lo que queda fuera de las tareas? No, lo que hemos visto en clase, excepto el archivo de GLM. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿y usted va a publicar o se va a conectar para, no sé, pues si en caso de que alguna pregunta no la entendimos, para preguntarle al menos los primeros 10 minutos en qué consistía o algo de introducción que leamos como en conjunto, digamos, entre todos la prueba para ver si estamos entendiendo bien las pruebas y las preguntas? Puede ser, en la otra sección no me conecté y ninguno me pidió que respondiera dudas de enunciado. Pero si quieren me conecto 10 minutos durante la prueba, no hay problema. Ya, o sea, en realidad no sé qué tipo de pregunta es, quizás puedan salir preguntas o puede que no salga ninguna. Pero usted dijo que estaba a publicar la sección 1, ¿la podemos descargar? Sí, obvio, pueden entrar ahí y descargar la prueba, está ahí publicada, para que ustedes vean más o menos cómo fue. Genial, para saber más o menos de qué índole es. Claro. ¿Y cómo les ha ido con la tarea? ¿Han avanzado bastante o poquito? Andrea, ¿cómo te ha ido con la tarea? La verdad, todavía estoy viendo la materia. Ya. Así que sí, me van a hacer unas clases porque pedí ayuda. Así Profe, que cuento con mi clase. Nosotros igual hemos avanzado con la tarea, profe, pero el tema es que como hay tantos métodos y hemos usado tanta metodología en clase, que de repente uno se confunde y no sabe si tiene que ocuparlas todas a la vez, si separado, si tiene que escoger una. Entonces, claro, uno va, pero de repente dice, hoy quizás debía haber usado esto entre medio. Es como, más que nada, esa es como la duda, que era lo que yo le preguntaba, por ejemplo, con Lazo y Stepwise, que yo pensé que quizá había que usar un método y después el otro en forma secuencial. No, porque son técnicas de selección de variables, son 2 técnicas distintas. O usas una o usas la otra. Claro. Entonces, claro, yo creo que todos quizás tenemos algo, un entregable, pero la duda que nos queda es si es que cómo saber si es que realmente la solución a la que estamos llegando es buena. Claro. Bueno, ya lo sabré después cuando entregan. ¿Profe? Sí. Respecto de no sé si a lo mejor lo preguntaron o me vengo integrando recién, pero en la tarea hay bastante, en la tarea 2, NA, ¿cierto? Sí. Uno puede escribir los supuestos de por qué dejar eso de NA en vez de entrar en la limpieza y todo. O sea, tendrías que hacer un análisis de patrones para descubrir qué tipo de NA tienes. No, pero por ejemplo en simple, yo podría decir que cada vez que tengo un dato de NA podría aumentar el score de otorgar un crédito o no, porque es más riesgoso no tener la información, por ejemplo. No, eso no es una justificación, porque tendrías que mostrarlo.
Ya. Ok. Ahora, para el tema de la NA, si se van por el tema del WOE, no van a perder ningún dato. Sí, es que en el web, claro, no afecta, pero tenía entendido que si ocupaba otros métodos sí me podría afectar. Ah, sí, si ocupa otro, si no te vas por el... Ahora, Es que si hago un stepwise o un bot, lo que sea, no sé, lo estoy aventurando acá, pero sí me afecta, porque después de que seleccione todas las variables o le aplique un WOE también a esto, ahí me va a decir, ya, quédate con estas, pero si yo ocupo los otros métodos anteriores sin hacer esta limpieza de los NA, sí me afecta. claro, porque vas a perder datos. Sí, Por eso lo que uno hace cuando tienes una variable que es continua y tiene mucha data faltante, bueno, no mucha, pero tiene data faltante, lo que hace es más bien categorizar la variable continua, y el WOE, si corres el WOE, rápidamente te da las categorías, pero no utiliza el WOE, te quedas con la categoría. Sí, hay que retransformar la variable según la categoría que da el WOE. Exacto. Y ahí, claro, no te quedas con el WOE, pero sí trabajas con las variables categóricas con las categorías que te dio el WOE, y donde una adicional es datos perdidos. Claro. Porque tú lo que vas a aventurar es dónde haces el corte, ¿no es cierto?, para categorizar la variable. Sí. Entonces, pero el WOE te ayuda con eso. Profe. Gracias, profe. Profe, otra pregunta. Uno en la tarea 2 también tiene que hacer creación de variables, ¿cierto? Si es necesario, claro. Y los métodos que hemos visto para la regresión logística, ¿consideran este tema de las correlaciones, o uno también tiene que hacer un análisis de correlaciones de variables antes de llegar a... Sí, pues el análisis pues si tienes variables continuas, tienes que hacer el análisis de correlación entre variables continuas, pero entre las X, ¿no es cierto? Sí. Tienes que hacer el análisis de correlación de las X continuas. Si las X son discretas, ahí puedes hacer el estadístico chi cuadrado para calcular la dependencia, ¿no es cierto? Sí, pues sí, se puede. Claro, pero los métodos, por ejemplo, como el bueno, eliminan las variables que están correlacionadas, como una forma de, en el fondo, suponer que el método también hace ese mismo de análisis. No, el WOE no hace. El WOE lo único que te da es un ranking de la calidad predictiva de cada variable. Pero puede ser que dos variables queden rankeadas alto porque tienen alta calidad predictiva, y esas dos variables están correlacionadas. El WOE no te da esa información. ¿Y lo mismo con los métodos como el stepwise? También. El stepwise pueden quedar en el modelo, quedar variables que están altamente correlacionadas. Ya, claro, entonces ese análisis de correlación habría que hacerlo antes de entrar a estos métodos. Claro, porque el análisis de correlaciones te va a ayudar después a seguir reduciendo el modelo. Supongamos un ejemplo simple. Corriste el stepwise y te quedaron 5. Entonces tú dices, mira, estas 5 variables son las mejores. Está bien, pero a lo mejor te quedaron 2 variables que altamente correlacionadas. Como tú hiciste el análisis de correlaciones, te vas a dar cuenta de que esas 2 variables que quedaron ahí están altamente correlacionadas. Entonces, como también hiciste el análisis univariado, te vas a dar cuenta cuál variable es candidata a salir o cuál variable es candidata a quedarse, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Sacas la variable y corres el modelo y calculas los indicadores de calidad predictiva para mirar cuánto se afecta el modelo sin esa variable. ¿Y el análisis de correlaciones se hace antes o se puede hacer después de que uno ya tiene un modelo? Por ejemplo, uno tiene un modelo stepwise. ¿Uno puede hacer el análisis de correlaciones después para ir eliminando variables, o tiene que hacerlo? Sí, también lo puedes hacer así. Lo puedes hacer después. Ahora, eso es porque tú en el volumen de variables que tienen en las tareas se pueden hacer stepwise, ese tipo de cosas, pero si yo te doy un modelo con 4.000 variables, el stepwise no lo puedes usar. Claro. Entonces tú tienes que pasar por un procedimiento primero de rankear tus variables por calidad predictiva, y en la logística, el WOE, por ejemplo, el valor de la información te ayuda a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces tú dices, de estas 4.000 variables,
voy a tomar las mejores 50 que tienen mayor calidad predictiva. Y ahí haces el estudio de las correlaciones para mirar dentro de esas 50 qué variable. Claro, tú dices las primeras 50, pero en las primeras 50 pueden haber 20 variables que están altamente correlacionadas, o 30. Entonces ya no son 50. Si tienes 30, dependiendo, van a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Sí. Ya, profe, vale. Gracias. Por nada. Álvaro García. Hola, profe. Sí, de hecho tengo varias preguntas. Aprovechando que estamos hablando un poco del BOE, me cuesta un poco entenderlo. O sea, entiendo bien lo que es el Value Information y la importancia que tiene pero me cuesta como interpretar los valores de BOE. O sea, simplemente sirven como para clasificar las mejores variables predictivas, ¿es la única utilidad que tiene o tiene un modelo, una forma más de interpretar el valor que tienen? No, pues tiene varias importancias de por qué uno usa el WOE. Uno es porque te ayuda a hacer transformaciones, porque cuando tú calculas el WOE, tú le das tu variable cuantitativa continua, por ejemplo, y él ¿qué hace? Te entrega una categórica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que estás haciendo en la práctica es transformando tu variable de una variable cuantitativa continua a una variable categórica. Y lo está haciendo de esa forma y además capturando relaciones no lineales que puedas tener en la variable. O sea, no solamente te está entregando información de la calidad predictiva de la variable, sino también te está haciendo transformaciones y capturando relaciones no lineales. Ah, ya, perfecto. Otra pregunta. Durante la ayudantía vimos lo que es el downsampling, o no sé qué otro nombre tenga, pero creo que lo veo un poco, pero cuando, por ejemplo, bueno, quizás voy a hablar un poco más de la tarea, pero en el dataset hay mucho NA y también las variables, los distintos valores que toman las variables son muy dispares, muy desproporcionadas. Entonces, en este caso nos recomendaban que deberíamos usar el downsampling o el oversampling, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ¿cuántas iteraciones tenemos que hacer? Porque con una no puede ser nada representativa. Entonces, ¿cuántas tendríamos que hacer varias iteraciones pensando que los códigos que vienen para abajo son un montón de líneas y al final es un tremendo código que necesita muchos recursos para correrlo? Claro. Sí, pues eso es como el asunto de usar estos algoritmos de oversampling y los que vieron en la guía, porque son altamente demandantes de recursos computacionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero uno bastante sencillo es que ustedes tomen, ¿cuál es la categoría más representada, los ceros o los unos? Si no me equivoco, los ceros. Entonces tú tomas todos los unos y sacas una cantidad equivalente de ceros en forma aleatoria. Y lo que haces es utilizar la técnica de balanceo. Tu dataset queda balanceado, corres el modelo logístico usando variación cruzada y todo ese tipo de cosas para seleccionar el mejor modelo. Y una vez que ya tú tienes el mejor modelo, corriges el beta 0 de acuerdo al balanceo que hiciste. Eso funciona bastante bien, ¿no? Y ahí te evita de estar metiéndote de estos algoritmos que depende un poco del tamaño de la muestra, computacionalmente son bastante costosos. Ya. ¿Cómo se llama ese proceso, profe? ¿Es el downsampling o el oversampling? No, es otro, se llama el balancear las clases. Ya. Yo les voy a hacer el martes les voy a invitar para hacerles una clase sobre esos temas, para mostrarles esos métodos. Ah, ya, se agradece, profe. Otra pregunta. Me pasó, al menos con la tarea, que ya llegué al modelo Scorecard y todo, pero al estar aplicarlo en
en el dataset completo, al final no lo puedo aplicar porque hay muchas variables NA que utilizan mi modelo, entonces es como que intentar evaluar a una persona sin tener la información de la persona. Entonces, No, pero cuando haces el WOE, en el WOE se le asigna un puntaje a los datos faltantes. Entonces, si la persona tiene un dato faltante en esa variable, él va a pertenecer a una categoría que tiene su puntaje. Ya creo que Sí, entiendo. por ejemplo, quedó la variable 20 y la variable 20 tiene una categoría que dice sin datos. Entonces, si un individuo en esa variable no tiene datos, entonces tienes que poner el puntaje de los individuos que tiene esa categoría. Ya, perfecto. Bueno, ahí me falta estudiar más lo que es el BOE. Ujú. Otra pregunta, profe. Ya le hice esta pregunta antes de empezar el ramo, pero aún me queda dando vuelta el tema del PCA. Al menos lo que nosotros sabíamos, al menos lo que yo sabía, que el PCA era utilizado para saber qué variables generan menos variabilidad o menos aporte a estimar o hacer inferencia. Entonces, yo lo consideraba como un método para seleccionar variables, pero como usted me dijo, es como para descartar variables. No sé si ahora que ya tenemos más contenido y más materia del tema, me lo podría explicar un poco más sobre cómo funciona el PCA. El PCA es una técnica para reducir dimensiones, para reducir variables, dimensión mejor dicho. Tú puedes tener 50 variables y las 50 variables pasarlas a crear nuevas variables, que son 5 variables, no vino a tener 50. Pero para llegar a eso, tú tienes que tener todas las 50 variables para poder reducir las variables. Entonces no es una técnica de selección de variables realmente. Pero en base a la variable que tiene más variabilidad, por así decirla, es con la que me llevo. Entonces, en el fondo, tengo que colocar un criterio de con cuántas variables me voy a quedar, con 5, con 10. Entonces, ¿no es un método como selección? No, porque tú estás seleccionando nuevas variables, no las variables originales. Y todas esas variables quedan en función de las originales. Las nuevas variables son combinación lineal de las 50 originales. Entonces, después trabajo con esas nuevas variables, no regreso para atrás, por así decirlo. Claro, que trabaja con esas nuevas variables, eso es lo que hace el PCA. Tú lo que haces es, tienes un problema de dimensión 50 y lo bajas a una dimensión 5. Eso significa que generaste 5 nuevas variables y sobre eso trabajas el modelo. Pero eso significa que siempre vas a tener que tener las 50 variables para reducir a las 5. Ya, perfecto. Y después eso me imagino que es como difícil de interpretar, ya que como es combinación lineal de las demás, ¿cómo se puede interpretar una de esas nuevas variables? No, porque las nuevas variables se pueden interpretar las nuevas variables en función del problema. Ya. Eso, profe, entonces lo que entrega PCA es interpretable, ¿sí? Sí, por lo que entrega el PCA, sí, las componentes son interpretables. Ya, perfecto. Y hay que hacer alguna especie de transformación cuando lleguen datos nuevos y yo quiero predecir, porque los datos nuevos a mí me llegan en función de las 50 variables y no de las 5 nuevas. Claro, automáticamente. lo que tú tienes que hacer es, porque lo que hace el PCA, te descubre los pesos que tienen las variables que tienes que ponderar para crear las nuevas variables, ¿no es cierto? Que se llaman las cargas. Y lo que tú tienes que hacer es guardar esos pesos, cosa que cuando un individuo nuevo tienes, le aplicas los pesos de esa nueva variable y creas las nuevas variables para ese nuevo individuo. Ya, ok, y con eso transformo, o sea, con eso hago la predicción. Exacto. Con eso hace la predicción. Ya, perfecto. Le vamos a dar una vuelta al PCA entonces. Sí, pero el PCA es interpretable, ¿ah? Tú, por ejemplo, la inteligencia, el PCA, una de las cosas donde se ocupó el PCA fue para explicar la inteligencia. Cómo era difícil medir la inteligencia. Entonces descubrieron ahí de que la inteligencia se puede explicar por ciertos factores. Son la parte espacial, la parte del lenguaje, la matemática, ¿no es cierto? Y eso son las variables que aparecieron, esas componentes aparecieron a partir del PCA. Ah, ya, perfecto.
Mira, el PCA, para ser así simple, es tú dices, yo tengo variables latentes que están explicando un fenómeno, pero yo esas variables latentes no las puedo medir directamente. Entonces lo que haces es aplicar un cuestionario, por ejemplo, para medir variables, y en función de ese cuestionario, tú recuperas o descubres esas variables latentes que no las puedes medir directamente. Y esas son las componentes. Ya, perfecto. Gracias. Profe, yo tengo una última pregunta. Ya echando un poco a volar mi imaginación, pensaba en una forma de cómo utilizar todo como el WOE, Value Information, para variables continuas, pero por ejemplo, para hacer la matriz de confusión y achuntarle justo a una variable continua, un valor continuo es casi imposible. Pero, por ejemplo, me imagino por ejemplo, si le doy cierto margen de error a la predicción, como por ejemplo, si se equivoca menos de un 10% del valor, entonces lo considero como un acierto. Entonces, en base a eso, podría construir una matriz de confusión en una variable dependiente continua. No, es que en la variable dependiente continua no se usan matriz de confusión. La matriz de confusión es solamente cuando tú quieres hacer predicción de una variable categórica. Por eso en el otro está el error cuadrático medio. Pero así, solamente por curiosidad, no podría categorizar la variable dependiente o dividirla en éxito y error como la logística. Ah, sí, pues se puede hacer eso, pero ya no estamos modelando el valor de la variable, estamos modelando si supera cierto valor o no supera cierto valor. O si entra en cierto rango de aceptable de error de la variable que quiero predecir. O no sé si se entiende bien lo que digo. Sí, pero en ese caso ya no estás en un modelo de regresión, no estás prediciendo algo continuo, estás prediciendo que la variable se encuentre dentro de un intervalo. Ya, entiendo. Es como, por ejemplo, cuando desarrollar un modelo para predecir el ingreso de una persona es súper difícil. Entonces lo que se hace es que se crean categorías, ¿no? Y se trata de predecir rango de ingresos. Entonces tú dices, voy a hacer la predicción de que una persona gane entre 300 y 500 lucas, entre 500 y 700, una cosa así. Entonces tú dices, la probabilidad que esta persona gane entre 300 y 500 es 0,4, entre 500 y 700 0,45 y el otro 0,05. Entonces tú dices, entonces voy a asumir que él gana en el segundo tramo, no en el tercero, ni en el primero. Ya, perfecto, entiendo. Gracias. Y, profe, pregunta administrativa. Mañana las clases de los que siguen en el magíster es en el hotel ahí en Manquehue. Sí, en el nuevo hotel, en el Marina, que está cerca ahí del Manquehue. Ya, perfecto. Gracias. No se vayan a olvidar y no vayan a ir al director, porque el director ya no funciona para el programa. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Rolando, KNN y LDA, ¿es aplicable en esta tarea? Acuérdense que el KNN y el LDA se ocupan cuando los atributos son siempre continuos. Ya. En la tarea no tienen solamente atributos continuos, tienen mixtos, ¿no es cierto? De distintos tipos, mejor dicho. Sí, hay diferentes tipos de atributos. Atributos, claro. Entonces ahí algunas personas lo que hacen es, cuando la variable es categórica, es crear las variables dummy, las variables ficticias que le llamamos,
y después estandarizarlas para poder ocupar el LDA-QDA. Pero se está demostrado de que no es la mejor solución hacer eso. Ya, gracias. ¿Hay más preguntas o no? Paulina. Hola, profe, la verdad todavía estoy también estudiando la materia, así que por el momento no, pero igual me ha quedado mucho más claro con todo lo que han preguntado, Ya. así que ya tengo como una visión más entendible. Así que muchas gracias. Súper. La clase del martes que nos va a citar a todos, Sí, pues. ¿a qué hora? A las 8:30. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Milagros. Pero mientras Milagros responde, profesor, ¿cómo está? Andrés López acá. Hola, Andrés. ¿Qué tal? A propósito de la clase del día martes, Sí. ¿podríamos aprovechar un tiempo de esa clase como para hacer un ejemplo de la tarea 2, o sea, no de la tarea 2, sino algo parecido como para poder enrumbarnos? La verdad es que nosotros partimos con la tarea 2, pero hemos avanzado, hemos retrocedido porque nos damos cuenta de que ocurren algunos problemas, así que estamos ahí en un vaivén. Yo recuerdo que para la tarea 1, no sé, ahí me confirma si hicimos, usted nos dio también como un ejemplo, una pauta, o no, no sé si para esa tarea 2 lo podemos hacer igual. Sí, yo puedo prepararles un pequeño laboratorio para mostrarles un poco, reforzando lo que hemos visto en clase. Sería excelente eso, una gran ayuda. Sí, el martes además de porque lo que vamos a ver es corto, entonces después aprovechamos y hacemos un laboratorio. Genial, gracias, profesor. Rolando, ¿esa clase sería también vía Zoom o presencial? Vía Zoom. Ok, genial. ¿Tiene más preguntas o las junto para el martes mejor? Por mi lado estoy bien, yo creo que me van a salir más preguntas en la práctica, así que el martes podríamos también tener una mini jornada de preguntas. Ya. Yo tampoco tengo más preguntas, profe. Ya, pues entonces quedémonos aquí y el martes hacemos la primera hora o 45 minutos de la materia, después hacemos un laboratorio y después me hacen preguntas, así que vayan juntando preguntas para el martes. Gracias, profe, por darse el tiempo. Profe. No, por Muchas nada. gracias. No, Está muy bien. Hoy feliz año a todos. Me conecté más tarde, así que no sé si se saludaron. Feliz año a todos. Trabajen, compartan cosas, pero no compartan. No copien. No tanto. No compartan tamaño de letra ni tipo de letra. No. Chao, chao, que estén bien. Chao, Rolando. A propósito, profe, la primera prueba, ¿cuándo va a estar lista? ¿La primera prueba? O sea, la primera tarea, perdón. Mañana me dijeron que estaban listas. Ya, perfecto. Gracias. Lo último, como te acuerdas que nos había dicho que podíamos arreglar la primera tarea, aunque tengamos el feedback, igual vamos a tener la posibilidad de poder corregirla. Obvio. Sí, el feedback es para que mejoren. Ya. ¿Y cuándo podríamos subir la primera tarea, la nueva primera tarea? Ahí yo creo que ya sería como muy tardar así a todo reventar, a lo más una semana después de la prueba. Ah, ok, ya. Pero es opcional, no es obligación. Ok. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao, gracias, Rolando. Gracias. Muchas gracias. Chao.